Sabía que el hacha iba a caer en el momento en que entré en la sala de conferencias y sentí el distintivo y empalagoso aroma a desesperación de Chanel que emanaba de la nueva CEO. Clara, la hija del fundador y una mujer cuyo olfato para los negocios era tan heredado como la línea de cabello de su padre, estaba sentada a la cabecera de la mesa como si esperara pedir una mimosa en el brunch. El aire acondicionado de la sala zumbaba una melodía baja y lúgubre, probablemente lamentando la muerte del sentido común en este edificio. Tomé mi asiento, puse mi teléfono boca abajo y esperé a que comenzara el circo. No tardó mucho. Clara no creía en los preámbulos. Creía en la disrupción, que es la jerga corporativa para voy a romper cosas que no entiendo y culparé al departamento de informática. Se aclaró la garganta, un sonido como un guijarro áspero traqueteando en una lata. Isabel, dijo, mostrando una sonrisa que era todo dientes y ninguna calidez, como un tiburón que acababa de pagar por carillas. Hemos estado revisando las métricas de redundancia operativa del tercer trimestre. Parece que tu puesto como arquitecta jefe de infraestructura es, ¿cómo decirlo?, un lastre heredado. No parpadeé. Llevo 20 años en este juego. He sobrevivido a las burbujas.com, las crisis inmobiliarias y un matrimonio con un hombre que pensaba que cartera de inversiones significaba comprar rasca y gana en la gasolinera. Aprendes a detectar a un charlatán a 1 kilómetro de distancia. Hablando de detectar cosas temprano, si te está gustando esta confesión hasta ahora, dale al botón de suscribir y deja un me gusta. Mantiene los servidores funcionando, a diferencia de lo que está a punto de suceder en esta historia. En fin, volvamos a la ejecución. Lastre heredado, repetí, mi voz plana. Era un acento andaluz, lento y pesado, del tipo que suena educado hasta que te das cuenta de que te está envolviendo la garganta. ¿Así es como llamamos ahora a la columna vertebral financiera de toda esta empresa? Porque la última vez que revisé, mi lastre procesa unos 40 millones de euros al día en transacciones de clientes. Clara soltó una risa ensayada, etérea y despectiva. El tipo de risa que aprendes en una escuela de élite suiza. Oh, Isabel, nos estamos moviendo a la nube. Estamos pivotando hacia un modelo descentralizado impulsado por IA. Tu mentalidad on-premise es adorable, pero está obsoleta. Con efecto inmediato, tu rol ha sido eliminado. Deslizó un sobre de Manila sobre la mesa de caoba, deteniéndose exactamente a 3 centímetros de mi mano. Los otros miembros de la Junta, hombres a los que yo había hecho ricos, hombres a los que había salvado de auditorías federales, hombres que habían comido barbacoa de ternera en mi jardín, miraban sus zapatos. Cobardes, todos ellos. Sabían lo que venía y dejaron que la niñita pija apretara el gatillo porque le tenían pánico a su padre, don Fernando. No cogí el sobre. No grité. No lloré. Solo miré a Clara. Realmente la miré. Llevaba una blazer que costaba más que mi primer coche, pero la llevaba como un disfraz. No sabía cómo se hacía la salchicha. Solo le gustaba comer el perrito caliente. ¿Me estás despidiendo?, afirmé, no pregunté. Te estoy liberando, sonrió, golpeando sus uñas impecables sobre la mesa. Entrega tu tarjeta de acceso y tu portátil, Isabel. Seguridad te escoltará fuera. Necesitamos centrarnos en la energía fresca. Innovación juvenil. Me levanté lentamente. Mis rodillas crujieron. Un recordatorio de 45 años en esta tierra. 20 de ellos pasados encorvadas sobre racks de servidores y programando hasta que mis ojos sangraban. Metí la mano en mi bolso, saqué mi tarjeta de acceso y la dejé caer sobre la mesa. Hizo un clac de plástico que resonó en el silencio. Clara, dije, mi voz bajando una octava. Tienes exactamente 10 minutos, parpadeó, su sonrisa vaciló por un microsegundo. ¿Disculpa? 10 minutos, repetí. Ese es el intervalo del latido. Tienes 10 minutos antes de que los servidores que poseo, esos que tú consideras, lastre heredado, dejen de recibir la señal de handshake de mi clave cifrada. Una vez que esa señal se detiene, las pasarelas de transacciones se bloquean. Todo se congela. Nóminas, pagos a proveedores, procesamiento de clientes, todo. La sala quedó en un silencio sepulcral. Incluso el aire acondicionado pareció contener la respiración. No seas dramática, se mofó Clara, poniendo los ojos en blanco. Estrella del Norte tiene el control total. Tenemos contraseñas. Tienes contraseñas para el tablero de control, corregí suavemente. No tienes el arrendamiento del motor. Verás, Clara, no leíste los documentos fundacionales. No leíste los contratos de proveedor. Estabas demasiado ocupada cambiando la imagen del logotipo para darte cuenta de que Estrella del Norte Sistemas no posee los servidores de transacciones. Yo sí, me volví hacia el resto de la junta. Les sugiero a ustedes, caballeros, que revisen su correo electrónico. Envié el aviso de rescisión del contrato de arrendamiento hace 5 minutos. Dado que mi empleo es la condición para el contrato de arrendamiento activo y mi empleo acaba de terminar, miré mi reloj. Les quedan 7 minutos. Fuera de aquí, chilló Clara, su cara enrojecida y fea. Seguridad.
2 guardias corpulentos dieron un paso adelante. No dejé que me tocaran. Alisé mi falda, cogí mi bolso y caminé hacia la puerta. Me detuve con la mano en el pomo del latón. Deberías llamar a tu padre, Clara, dije por encima del hombro. Dile que me debe una por la barbacoa. Salí de esa sala de juntas y entré en el pasillo. Las luces fluorescentes zumbaban. La moqueta olía a limpiador industrial y a mentiras. No miré hacia atrás. Caminé directamente al ascensor, presioné el botón del vestíbulo y esperé. Mi corazón no estaba acelerado. Mis manos no temblaban. Sentía una claridad fría y tranquila asentándose en mi pecho como un bloque de hielo seco. Pensaron que yo era solo una empleada. Pensaron que yo era una partida en una hoja de cálculo que podía eliminarse para aumentar el fondo de bonificaciones trimestrales. No entendieron que yo no solo trabajaba en Estrella del Norte Sistemas. Yo era Estrella del Norte Sistemas y acababan de desconectar el soporte vital. Entré en el ascensor y vi cómo las puertas se cerraban, cortando la vista de la recepcionista que contestaba frenéticamente un teléfono que sonaba. El descenso comenzó, 10 pisos hasta el vestíbulo. Para cuando llegara a la planta baja, el primer temporizador expiraría. Para cuando llegara a mi coche, el primer cliente recibiría un mensaje de error. Salí al cálido y húmedo calor de Madrid. El sol era cegador, reflejándose en el asfalto del aparcamiento. Me puse mis gafas de sol, de tortuga, polarizadas, caras, y abrí mi camioneta. Sí, conduzco una camioneta. En España, conducir un Prius se considera un grito de auxilio. Subí a la cabina de mi Ford Ranger, arrojé el sobre de finiquito en el asiento del pasajero sin abrirlo y encendí el motor. No fui a casa. No iba a esconderme y llorar en una tarrina de Ben Jerry's. Conduje hasta un pequeño bar de mala muerte a 3 kilómetros de distancia, un lugar llamado El Ancla Oxidada, donde la cerveza estaba fría, el suelo pegajoso y nadie te preguntaba por tus KPIs. Pedí un whisky solo y puse mi teléfono en la barra. Abrí la aplicación del temporizador. 0 horas 45 segundos. Tomé un sorbo de whisky. Quemó. Una quemazón buena y limpia que disipó el sabor del perfume de Clara. Vi cómo los segundos pasaban. San, R, I, 0. Mi teléfono no sonó inmediatamente. Esa es la belleza de un fallo de sistema complejo. No es una explosión. Es una asfixia. Comienza en silencio. Un paquete fallido aquí. Un tiempo de espera allá. Se propaga como un contagio. Le hice una señal al camarero para otra ronda. Sigue trayéndolos, José, dije. Estoy celebrando. Ah, sí, gruñó José, limpiando un vaso con un trapo que había visto décadas mejores. ¿Cuál es la ocasión? Cumpleaños. Mejor, dije, una lenta sonrisa extendiéndose por mi cara. Acabo de convertirme en la consultora más cara de la Comunidad de Madrid. La pantalla del teléfono se iluminó. Una notificación del canal interno de Slack, del cual aún no me habían eliminado porque el equipo de disrupción de Clara era demasiado incompetente para revocar mis credenciales correctamente. Alerta del sistema. Tiempo de espera de pasarela crítico. Código de error, interruptor de hombre muerto. Me reí entre dientes. Yo misma había codificado ese mensaje de error hace 5 años, una noche, después de que don Fernando me prometiera que siempre me cuidarían. Lo llamé hombre muerto porque eso es en lo que se convierte una empresa cuando se corta su propio corazón. El caos apenas comenzaba y yo tenía un asiento de primera fila, un vaso lleno de whisky y absolutamente ninguna intención de coger el teléfono cuando empezara a sonar. Para entender por qué Clara estaba en ese momento mirando una pantalla roja que gritaba sobre un interruptor de hombre muerto, hay que entender de dónde venía Estrella del Norte Sistemas. No empezó en ese monolito de cristal y acero en el centro de la ciudad. No empezó con financiación de capital riesgo o reuniones de sinergia. Empezó en un garaje en 2004. Oliendo a pizza rancia y desesperación. Don Fernando Navarro no era un mal hombre entonces. Era solo un tipo con una visión para una plataforma de pagos logísticos y una puntuación de crédito más baja que la barriga de una serpiente en el surco de una carreta. Yo era la que tenía el crédito. Yo era la que tenía los conocimientos técnicos. Conocí a don Fernando en un evento de networking donde intentaba vender su idea a una pared porque nadie más le escuchaba. Yo sí le escuché. Y como soy masoca, me involucré. Pero no era idiota, incluso entonces, sabía que asociación es solo una palabra elegante para futura demanda. Así que cuando construimos la infraestructura, hice un trato. Don Fernando podía tener la marca, la lista de clientes y el software frontend, los botones bonitos que los clientes pulsaban. Pero el trabajo pesado, los servidores de transacciones, los puentes de cifrado, las cajas metálicas reales que procesan el dinero, esas las compré yo personalmente. Formé una S.L. separada, Fortaleza Digital, y arrendé la infraestructura a Estrella del Norte. Al principio fue un movimiento fiscal, una forma de proteger activos. A don Fernando le encantó porque mantenía la deuda fuera de los libros de Estrella del Norte mientras intentábamos conseguir préstamos.
Firmó el Acuerdo Maestro de Servicios, MSA, sin siquiera leer la letra pequeña. La letra pequeña decía esto: el arrendamiento de la infraestructura crítica es válido solo mientras Isabel Navarro esté empleada como arquitecta jefe de infraestructura de Estrella del Norte Sistemas. Tras la rescisión de su empleo por cualquier motivo que no sea negligencia criminal grave, el contrato de arrendamiento termina inmediatamente. Durante 20 años, ese contrato estuvo en una caja fuerte ignífuga, acumulando polvo. Estrella del Norte creció. Salimos del garaje, contratamos personal. Don Fernando se hizo rico. Yo me puse cómoda. Y luego don Fernando envejeció y decidió retirarse a un campo de golf en Marbella, entregando las llaves del reino a Clara. Clara, que pensaba que la nube era magia y no solo el ordenador de otra persona. Clara, que había pasado los últimos 5 años encontrándose a sí misma en Bali a costa de la empresa mientras yo hacía noches sin dormir, parcheando vulnerabilidades de seguridad. Me odió desde el primer día. Representaba todo lo que ella no era. Competente, hecha a sí misma y esencial. Para ella, yo era solo la gruñona de la oficina de la esquina que decía no a sus ideas caras y estúpidas. Me senté en el bar, agitando el líquido ámbar en mi vaso, recordando la expresión en la cara de don Fernando cuando conseguimos nuestro primer cliente de 1 millón de euros. Me había abrazado, con lágrimas en los ojos, y me dijo: Isabel, eres el pilar fundamental de este lugar. No existimos sin ti. Bueno, don Fernando, tenías razón. Abrí el terminal de administración remota en mi teléfono, no para Estrella del Norte, sino para Fortaleza Digital. La interfaz era simple. Fondo negro, texto verde, sin gráficos sofisticados, solo datos en bruto. Los registros ahora se desplazaban más rápido. 14 horas 15 minutos handshake fallido. 14 hours 15 minutes, and 1 seconds. Handshake fallido. 14 horas 15 minutos 2 segundos, conexión rechazada. Token de autenticación revocado. No es que hubiera apagado los servidores. No era maliciosa. Simplemente detuve el tráfico autenticado. Los servidores funcionaban bien. Estaban zumbando en un centro de datos con clima controlado a 3 pueblos de distancia, por el cual yo pagaba. Simplemente ya no hablaban con Estrella del Norte porque Estrella del Norte ya no era un inquilino que pagaba. Era como cambiar las cerraduras de una casa de alquiler cuando el ocupa finalmente se va. Revisé el Slack interno de Estrella del Norte de nuevo. Era un baño de sangre. Esteban de DevOps: chicos, ¿por qué la API devuelve un 403 Forbidden en todo? Sara, jefa de proyecto: los clientes están llamando. El portal de pagos está caído. ¿Esto es mantenimiento programado? Esteban de DevOps: no puedo acceder a la ruta del servidor. Mis claves no funcionan. Es como si el servidor no existiera. Carlos de ventas: acabo de perder una transacción a mitad de cierre. ¿Qué está pasando? Luego, el mensaje que estaba esperando. Clara, CEO, @everyone dejen de entrar en pánico. El equipo de TI lo está arreglando. Es solo un fallo de la transición. Isabel saboteó algunos códigos al salir. Lo tendremos de vuelta en 5 minutos. Sabotaje. Eso fue lindo. Ya estaba hilando la narrativa. Iba a intentar pintarme como la empleada descontenta que cortó los cables. No se dio cuenta de que, al acusarme de sabotaje, estaba admitiendo que no tenía control sobre su propio producto. Le hice una captura de pantalla a su mensaje. Eso sería útil más tarde. Mi teléfono vibró. No era un mensaje de Slack esta vez. Era una llamada. Identificador de llamada: don Fernando Navarro móvil. Miré la pantalla. Don Fernando, debe de haber estado en el hoyo 9 cuando su teléfono empezó a estallar. Debatí si contestar. Realmente lo hice. Había una parte de mí, la parte que recordaba la pizza en el garaje, que quería coger y explicárselo con delicadeza. Pero luego recordé la sala de juntas. Recordé el silencio de los hombres con los que había trabajado durante 2 décadas. Recordé la risa de Clara. Lo dejé ir al buzón de voz. Ya no era el pilar fundamental. Yo era el desprendimiento de tierra. El camarero, José, se acercó de nuevo. ¿Estás bien, cariño? Parece que estás viendo un accidente de coche. Lo estoy, José, dije, deslizando un billete de 20 por la barra, pero no estoy en el coche. Yo soy quien diseñó la intersección. Abrí mi aplicación de correo electrónico. Había redactado un mensaje a mi abogado, Ricardo, esa misma mañana. Ricardo era un tiburón con traje, un hombre que cobraba 800 euros la hora y valía cada céntimo. El asunto era: activación de la cláusula 14b. Fortaleza Digital, S.L.B.S. Estrella del Norte Sistemas. Le di a enviar. La guerra legal aún no había comenzado, pero la bomba nuclear táctica ya había sido lanzada. Pedí unos pimientos de padrón, pensé que necesitaba algo de sustento. Ver un imperio arder da hambre. A las 3 p.m. El fallo de 5 minutos se había convertido en una catástrofe de 45 minutos.
El ancla oxidada comenzaba a llenarse con la multitud de la hora feliz temprana, en su mayoría obreros cubiertos de polvo de construcción o grasa de taller. Pero mi atención estaba pegada a la ventana digital que tenía a mi antigua vida. Todavía tenía acceso a la caótica sinfonía del canal de ingeniería de Hash. ¿Por qué? Porque yo fui quien configuró los permisos de inicio de sesión único, SSO, y había enterrado mis propios derechos de administrador tan profundamente en el kernel del servidor de autenticación que Dios mismo necesitaría una orden de registro para encontrarlos. El equipo de nativos de la nube de Clara no encontraría esa puerta trasera en semanas. Esteban de DevOps, de acuerdo. He intentado reiniciar la pasarela. Nada. He intentado redireccionar el DNS. Nada. Las direcciones IP de los nodos de transacción simplemente han desaparecido. Es como si se hubieran caído de la faz de la Tierra. Kyle, desarrollador junior, Esteban, acabo de ejecutar un traceroute. Se detiene a nivel del ISP. El host de destino no está aceptando tráfico de nuestro dominio. Gabriel, director de tecnología interino, el tipo que contrataron la semana pasada, un visionario de las startups de Barcelona que usa bufandas en julio, acaba de publicar, ¿hemos intentado vaciar la caché? Me reía carcajadas, sobresaltando a un tipo a mi lado que comía alitas. Vaciando la caché. Era como intentar arreglar una decapitación con una tirita. El problema no era el código, el problema era la propiedad del hardware. Los servidores que procesaban los pagos, específicamente los clústeres seguros de alto volumen requeridos por las regulaciones bancarias, residían en un rack, en un centro de coubicación en Barcelona. Ese rack estaba arrendado a Fortaleza Digital S. Estrella del Norte Sistema se conectaba a él a través de un túnel VPN cifrado dedicado. Cuando me fui, no rompí el código. Simplemente revoqué el certificado VPN. El túnel colapsó. Estrella del Norte estaba en ese momento gritando sus datos de transacción a un vacío. Luego vino la primera baja real. Carmen, vicepresidenta de ventas sin relación con el meme, pero actúa como tal. Clara, el Banco de Almería acaba de llamar. Sus clientes están obteniendo transacciones denegadas en cada compra en el supermercado. Amenazan con retirar el contrato. Es una cuenta de varios millones de euros. Haz algo. Tomé un bocado de un pimiento de Padrón. Picante, al igual que la situación en la sala de servidores. Me imaginé la escena en la planta 40. El pánico. El tecleo frenético. El olor a sudor nervioso luchando contra el sistema de climatización. Clara ya estaría gritando. No estaba acostumbrada a que las cosas no funcionaran. En su mundo, si el wifi iba lento, le gritabas al barista. Pero no puedes gritar a un rack de servidores. No le importa el dinero de tu padre. Decidí retorcer un poco el cuchillo. No directamente. No podía interactuar o mostraría mi mano demasiado pronto. Pero podía revisar los registros del sistema de respaldo que había insistido en construir hacía 3 años. Ah, sí, el sistema de respaldo. Uno que Clara había desfinanciado en el último ciclo presupuestario porque la redundancia es solo pagar 2 veces por el mismo servicio. Navegué a los registros de respaldo. Última copia de seguridad, hace 8 meses. Estado. Corrupta. Razón, límite de almacenamiento excedido. Suscripción cancelada por el usuario C. Navarro. Había cancelado la suscripción de almacenamiento en la nube para las copias de seguridad para ahorrar 500 euros al mes en una empresa que generaba 50 millones al año. La pura y asombrosa incompetencia era casi poética. Era poesía grimecore escrita en binario. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez no era don Fernando. Era Gabriel, el director de tecnología interino con bufanda. Lo vi sonar, sonar, sonar. Contesté, no para ayudar, sino para recopilar información. Soy Isabel, dije, manteniendo mi voz fría y profesional, como si estuviera tomando una reserva para cenar. Isabel, gracias a Dios. Gabriel sonaba sin aliento. Mira, ha habido un malentendido. La transición parece haberse atascado en algunos protocolos heredados. Necesitamos las claves de administrador para el clúster de servidores, solo las contraseñas raíz. Nosotros nos encargamos a partir de ahí. Gabriel, dije, ya no trabajo para Estrella del Norte. Darte contraseña sería una violación de la ley de delitos informáticos. No puedo acceder a sistemas para los que no estoy autorizada. No me vengas con esa mierda legal, espetó. La fachada de visionario se estaba resquebrajando. Clara me está pisando los talones. El sistema está caído. Solo envíame la maldita contraseña por mensaje y estaremos a mano. ¿A mano?, pregunté. Gabriel, ¿sabes dónde están físicamente esos servidores? ¿En la nube?, adivinó. No, Gabriel. Están en un edificio en Barcelona. Un edificio por el que pago el alquiler en un rack que poseo. Estás pidiendo las llaves de mi casa. Espera, hizo una pausa. ¿Tú eres la dueña del hardware? Soy la dueña del metal, del silicio y de la electricidad que lo atraviesa.
dado que mi contrato de arrendamiento con Estrella del Norte fue rescindido a las 2:15 p.m. de hoy, en este momento estás invadiendo mi ancho de banda. Dios, susurró. ¿Clara lo sabe? Está a punto de descubrirlo, dije. Buena suerte, Gabriel. Espero que tu currículum esté al día. Colgué. La primera onda se había convertido en una ola. El equipo técnico ahora sabía que esto no era un error. Era un vacío estructural. Estaban intentando conducir un coche sin motor, y acababan de darse cuenta de que el capó estaba soldado. Pedí otro whisky. El sol comenzaba a ponerse en el cielo de Madrid, proyectando largas sombras naranjas por todo el bar. Era la hora dorada. Apropiado. Estaba a punto de ver cómo su gallina de los huevos de oro era cocinada. Ya sabes el dicho, las malas noticias viajan rápido. En la era de X, las malas noticias viajan a la velocidad de la fibra óptica. A las 4:30 p.m., Estrella del Norte caída era tendencia local en Madrid y Barcelona. Desplacé el feed en mi teléfono. Era hermoso. @madre enfadada es, mi tarjeta acaba de ser denegada en la farmacia por los medicamentos para el asma de mi hijo. El farmacéutico dijo que el procesador está caído. Gracias @Estrella del Norte Sistemas por casi matar a mi hijo. Fallo de sistema. @criptohermano 999, Estrella del Norte Sistemas está haciendo un rug pull. No puedo acceder a mi panel de control de comerciante. ¿Es esto otro FTX? @fan de Vito de por vida. Irónicamente, este tipo tenía una foto de perfil de Danny de Vito. Acabo de intentar pagar a mis empleados a través del sistema Estrella del Norte, muerto. Supongo que pagaremos por transferencia esta semana. No eran solo quejas. Era el desmantelamiento digital de la reputación de una marca en tiempo real. Y lo mejor, el equipo de redes sociales de Clara, 2 becarios sin sueldo y un evangelista de marca llamado Pablo, estaban en silencio. No podían publicar porque tampoco podían iniciar sesión en su panel de control. La herramienta de programación de redes sociales estaba vinculada al servidor central de autenticación, el que yo poseía. Ups. De vuelta en el Slack interno, el pánico había pasado de la confusión técnica a la angustia existencial. Laura, directora de RRHH. Todos, acabo de intentar ejecutar el lote de nóminas quincenal. Falló. Error 5003. ¿Alguien sabe si podemos emitir cheques en papel? Roberto de Contabilidad, ¿cheques en papel? Laura, tenemos 400 empleados repartidos por 3 comunidades autónomas, ni siquiera tenemos una impresora de cheques. Clara la tiró el mes pasado para hacer sitio al grifo de kombucha. ¿El grifo de kombucha? Negué con la cabeza. Ese grifo costó 5.000 euros. La suscripción del servidor de respaldo era de 500 euros. Prioridades. Luego vino el momento de la guinda del pastel, el detalle que expuso la podredumbre. Una notificación apareció en el canal general de Haas, que normalmente estaba reservado para anuncios de cumpleaños y objetos perdidos. Como el procesador de pagos estaba fallando, los registros de errores automatizados estaban escupiendo datos de transacciones en bruto al chat como una medida de seguridad por defecto. Yo había configurado eso hace años para depurar errores específicos, pero nunca lo apagué. Error del sistema, transacción fallida, proveedor, Elite Jet Charters, importe, 145.000 euros, concepto, retiro CEO Ibiza, estado, denegado, infraestructura insuficiente. El chat se congeló. Los empleados a quienes se les había dicho la semana pasada que no había dinero para subidas salariales ahora estaban mirando un cargo denegado de 145.000 euros para un retiro de CEO en Ibiza. Miguel, desarrollador senior, ¿Ibiza? Pensé que estaba en una cumbre de socios estratégicos en Madrid. Irene de marketing. Despedimos a 3 diseñadores ayer para optimizar costes. Esteban de DevOps, ya basta. Literalmente estoy viendo cómo el dinero de mi alquiler se desvanece mientras ella intenta volar a Ibiza. ¿Alguien tiene el número de Isabel? Es la única que realmente hacía algo por aquí. Tomé un sorbo de mi bebida. El motín no estaba siendo liderado por un revolucionario carismático. Estaba siendo liderado por un pago fallido de charter de jet. Era la cruda realidad, la ropa sucia no solo se ventiló. Se estaba transmitiendo en vivo a las personas cuyos medios de vida estaban siendo lavados. De repente, mi acceso a Slack se cortó. Conexión perdida. Finalmente habían encontrado el interruptor de apagado para mi cuenta. Les tomó 3 horas. Francamente, estaba decepcionada. Esperaba más de Gabriel, pero el daño ya estaba hecho. Las capturas de pantalla ya estaban circulando. Vi una captura de pantalla de la transacción de Ibiza aparecer en X 5 minutos después, publicada por una cuenta anónima llamada @exiliado de Estrella del Norte. Clara ya no solo estaba luchando contra un fallo tecnológico, estaba luchando contra una guerra de clases dentro de su propio edificio. Hice una señal para la cuenta. La primera fase había terminado. La infraestructura técnica estaba muerta. El capital social estaba incinerado. Ahora, era el momento de que los hombres del dinero se involucraran.
Salí del bar al fresco aire de la tarde. El atardecer madrileño era un moretón de púrpura y rojo en el horizonte. Tenía una reunión que preparar, no una programada, sino una que sabía que se avecinaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Ricardo, mi abogado. Acaban de llamar. Su asesor legal amenaza con una orden de restricción temporal y una medida cautelar. Les dije que leyeran la cláusula 14. Ve de nuevo. Colgaron. Creo que están llorando. Le respondí, que lloren. Hidrata la piel. Subí a mi camioneta. El motor rugió a la vida. Un sonido profundo y fiable. A diferencia de Estrella del Norte, mi camioneta funcionaba porque yo la cuidaba. La mantenía. La respetaba. Clara trataba a su empresa como un coche de alquiler para el que había contratado un seguro. Estaba a punto de descubrir que los actos de Dios no cubren los actos de Isabel. Don Fernando Navarro era un hombre que creía en los tratos de palabra y la santidad de un handicap de golf. En ese momento estaba en Marbella, Costa del Sol, vistiendo unos pantalones de lino que costaban más que mi hipoteca, probablemente tomando un whisky y mirando el mar Mediterráneo. Podía imaginarlo perfectamente. Sostendría su teléfono como si fuera una granada a la que acababan de quitar el pasador. Y así era. El primer mensaje de voz apareció en mi teléfono a las 5:15 p.m. No lo escuché todavía. Conduje a casa, una finca de estilo rústico en 1-2 hectáreas a las afueras de la ciudad. La había comprado con las bonificaciones que don Fernando me dio cuando él todavía dirigía el show. Aquí había silencio. Sin sirenas, sin palabras de moda corporativas, solo grillos y el zumbido distante de la autopista. Me serví un vaso de té helado. Por ahora había terminado con el whisky. Necesitaba la cabeza clara para el final del juego y me senté en mi porche trasero. Finalmente le di a reproducir al mensaje de voz. Isabel, soy don Fernando. Mira, estoy escuchando cosas inquietantes de la Junta. Clara dice que saboteaste el sistema. Dice que plantaste un virus. Le dije que no sonaba a ti, pero el banco acaba de llamarme. Isabel, el banco. Dicen que nuestros procesadores de pagos están fuera de línea. Llámame. Necesitamos arreglar esto. Su voz era temblorosa. Le faltaba la confianza enérgica del hombre que solía vender vaporware a capitalistas de riesgo. Sonaba viejo. No le devolví la llamada. 10 minutos después, otro mensaje de voz. Isabel, coge el maldito teléfono. Gabriel dice que eres la dueña de los servidores. ¿De qué diablos está hablando? Nosotros somos los dueños de la empresa. ¿Cómo puedes ser la dueña de los servidores? No recuerdo haber firmado eso. Esto es chantaje, ¿verdad? Lo que quieras, podemos discutirlo, solo enciéndelo de nuevo. Clara está metida hasta el cuello. Lo sé. Solo ayúdame por los viejos tiempos. Por los viejos tiempos. La frase flotó en el aire húmedo. Recordé los viejos tiempos. Recordé cuando el sistema de nómina se cayó en 2009 y pagué a los ingenieros de mi propia cuenta de ahorros para que no se fueran. Y don Fernando prometió devolverme el dinero con intereses. Lo hizo finalmente, pero olvidó los intereses. Recordé cuando su primera esposa lo dejó y yo dirigí la empresa durante 3 meses mientras él se iba de juerga a Las Vegas. Recordé enseñarle a Clara a usar Excel cuando era becaria y cómo ponía los ojos en blanco cada vez que le corregía las fórmulas. Los viejos tiempos eran caros y la cuenta estaba pendiente. Saqué el archivo que guardaba en mi oficina en casa, el acuerdo de asociación original, los anexos, los documentos de formación de la SL, para Fortaleza Digital. Ahí estaba, en blanco y negro, la firma de don Fernando, garabateada en tinta azul al final del acuerdo maestro de servicios. No lo había leído. Había estado demasiado ocupado descorchando champán para celebrar la ronda de financiación. Confiaba en mí para manejar el aburrido asunto técnico. Confiaba en mí para ser su red de seguridad, pero olvidó que una red de seguridad solo funciona si no cortas las cuerdas. Mi teléfono volvió a sonar. Don Fernando. Esta vez contesté. Hola, don Fernando. Isabel, sonaba aliviado, pero también enfadado. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué mi empresa está fuera de línea? Tu empresa no está fuera de línea, don Fernando, dije con calma. Tu software funciona perfectamente. Es solo que tu empresa ha sido desahuciada. ¿Desahuciada? ¿De qué hablas? Los servidores, el hardware, la infraestructura. Pertenece a Fortaleza Digital SL. Tú lo sabes. Firmaste el contrato de arrendamiento. Firmé muchas cosas, gritó. No cedí mi empresa. No, firmaste un contrato de arrendamiento que estaba condicionado a mi empleo, expliqué como si hablara con un niño. Clara me despidió hoy. A las 2 p.m., me llamó lastre heredado. Dijo que estaba obsoleta, así que cogí mi lastre y me fui. Mi lastre resultó ser los servidores. ¿Ella te despidió? La voz de don Fernando bajó. Ella no me dijo eso. Dijo que te había sido de mal humor. Mintió,
don Fernando. Al igual que mintió sobre que el viaje a Ibiza era una cumbre de socios. Silencio al otro lado de la línea. Un silencio de respiración pesada. Isabel, dijo, su voz temblorosa. Arregla, por favor. La despediré a ella. Despediré a Gabriel. Te daré un aumento. El doble de tu salario. Solo vuelve a encender la llave. No puedo hacer eso, don Fernando. ¿Por qué no? ¿Es el dinero? Te enviaré 1 millón de euros ahora mismo. Fondos personales. No se trata del dinero, dije, viendo un halcón sobrevolar el campo detrás de mi casa. Se trata de la responsabilidad. Verás, si vuelvo a encender los servidores ahora sin un contrato válido, estoy aceptando la responsabilidad de un sistema que no gestiono. Ya no soy una empleada. Soy una proveedora externa. Y francamente, Estrella del Norte Sistemas es un cliente de alto riesgo. Tienes un liderazgo inestable, un flujo de caja comprometido y una reputación que actualmente está ardiendo en X. Fortaleza Digital no hace negocios con socios inestables. Nos estás matando, susurró. No, don Fernando, dije suavemente. Yo solo soy la forense. Clara lo mató. Yo solo estoy firmando el certificado de defunción. Colgué. Sabía que eso era cruel, pero la crueldad es solo eficiencia sin el amortiguador emocional. Don Fernando había dejado que su hija tratara a la empresa como un juguete. La había dejado que me tratara como un mueble. Necesitaba aprender que no se hereda el respeto y no se puede comprar la lealtad una vez que la has vendido al mejor postor. Volví adentro. Tenía la sensación de que los abogados lo intentarían de nuevo pronto. Y a diferencia de don Fernando, no apelarían a la emoción. Vendrían con amenazas. Menos mal que hablo con fluidez las amenazas. A las 7 p.m., la carta de cese y desista llegó por correo electrónico. Estaba marcada como urgente en mayúsculas, lo que en jerga de abogado significa estamos en pánico pero intentamos parecer aterradores. Se la reenvié a Ricardo, mi abogado. Ricardo es el tipo de abogado que va con botas camperas al juzgado y cita la Biblia mientras destripa a la oposición. Me llamó 3 minutos después. Isabel, se rió entre dientes. Esto es gracioso. Citan el deber de lealtad e interferencia ilícita. Intentan argumentar que, al hacer valer tu propio contrato, estás saboteando su negocio. ¿Cuál es nuestra jugada, Ricardo?, pregunté, poniendo los pies en la mesa de café. Bueno, dijo, con el sonido de papeles revolviéndose de fondo. Les voy a enviar una respuesta adjuntando la auditoría de asignación de activos de 2018. Esa en la que se negaron explícitamente a comprarte los servidores porque querían mantener la depreciación fuera de sus libros. ¿Recuerdas eso? Lo recuerdo, sonreí. Don Fernando quería que su EBITDA se viera mejor para el préstamo bancario. Exacto. No pueden reclamar la propiedad de algo que legalmente se negaron a comprar para ahorrar en impuestos. Se llama doctrina de los actos propios y les va a golpear como un tren de mercancías. La conferencia telefónica tuvo lugar 30 minutos después. Éramos yo, Ricardo, el asesor legal de Estrella del Norte, un tipo llamado Roberto que sonaba como si estuviera sudando a través de su teléfono, y Clara. Esto es extorsión, chilló Clara tan pronto como se conectó la línea. Está reteniendo nuestros datos como rehenes. Señorita Navarro, la voz de Ricardo era como melaza. Por favor, contrólese o terminaremos esta llamada. Mi cliente no está reteniendo nada como rehén. Sus datos están sentados de forma segura en discos que pertenecen a mi cliente. Son bienvenidos a venir y recuperar sus datos. Podemos proporcionarles los discos duros en bruto. Por supuesto, necesitarán sus propios servidores para leerlos, ya que no poseen ninguno. Necesitamos que el servicio se restaure inmediatamente, interrumpió Roberto, el asesor legal. Estamos perdiendo miles de euros por minuto. La demandaremos por daños y perjuicios. ¿Bajo qué fundamentos?, preguntó Ricardo. La cláusula 14b es clara. El contrato de arrendamiento termina con la finalización del empleo. Ustedes la despidieron. Ustedes rescindieron el contrato de arrendamiento. Se han desahuciado a sí mismos. No sabíamos lo del contrato de arrendamiento, gritó Clara. La ignorancia de su propia estructura corporativa no es una defensa legal, querida, Ricardo arrastró las palabras. De hecho, es un incumplimiento del deber fiduciario con sus accionistas. Quizás debería preocuparse menos por demandar a Isabel y más por la demanda colectiva que sus inversores van a presentar cuando se enteren de que despidieron a la mujer que poseía el cable de alimentación. Silencio, un silencio hermoso y pesado. ¿Qué quieren?, preguntó Roberto, su voz derrotada. Podemos redactar un acuerdo de consultoría. Reintegración temporal. Pongan precio. Me incliné hacia el altavoz. No quiero un trabajo, Roberto. No quiero dinero. Quiero que entiendan algo. Me llamaron obsoleta. Dijeron que era un lastre. Bueno, estoy desempacando mi lastre en otro lugar. Podemos conseguir una medida cautelar, Clara amenazó, su voz resquebrajándose. Conozco jueces en Madrid.
Ricardo se rió. Señorita Navarro, está usted en una disputa contractual sobre la propiedad del hardware con un rastro documental claro. Ningún juez en el Estado va a obligar a un propietario de un negocio privado a proporcionar servicios a un cliente que no está pagando y que acaba de despedirlo. Están muertos en el agua. Estamos dispuestos a comprar los servidores, dijo Roberto. Ahora mismo, transferiremos los fondos. Valor de mercado justo más un 20%. No está a la venta, dije. Todo está a la venta, presionó Roberto. No, corregí. Las materias primas están a la venta. El poder no, y ahora mismo, yo tengo todo el poder. Esos servidores están configurados a medida, ejecutan scripts de cifrado propietarios que yo escribí. Incluso si les vendiera las cajas, no sabrían cómo encenderlas sin mí, y no estoy disponible para contratar. Estás arruinando mi empresa, Clara sollozó. La ira se había ido, reemplazada por la pura desesperación de una niña mimada. Mi padre me va a matar. Puede que sí, estuve de acuerdo. Pero al menos tendrás mucho tiempo para trabajar en tu currículum. He oído que manejador de lastre heredado es un campo en crecimiento. Colgué el teléfono. Ricardo me envió un mensaje un momento después. Esa ha sido la vez que más me he divertido con los pantalones puestos en años. Me reí, pero la risa se me quedó en la garganta. Fue una victoria, sí, pero también fue un funeral. Había pasado 20 años construyendo esa empresa. La había amado. Había sangrado por ella. Y ahora tenía que ser yo quien le pusiera una bala en la cabeza porque los nuevos dueños la estaban dejando sufrir. No era malicia. Fue misericordia. Fui a mi ordenador y abrí una nueva ventana. GoDaddy.com. Escribí un nuevo nombre de dominio. estrelladelsurtec.es. Disponible. Hice clic en comprar. El rey ha muerto. ¡Viva la reina! A la mañana siguiente, Estrella del Norte Sistemas no era una empresa. Era la escena de un crimen. La congelación de las transacciones había durado ya 18 horas. El daño fue catastrófico. Clientes importantes, bancos, redes hospitalarias, cadenas minoristas, ya habían iniciado protocolos de emergencia. Estaban trasladando su volumen a la competencia. Stripe y Square probablemente estaban teniendo un día récord, festejando el cadáver de la cuota de mercado de Estrella del Norte. Mi teléfono no paraba de sonar, pero no de la dirección. Era el personal. Esteban de DevOps. Hoy, Isabel. Gabriel acaba de dimitir. Literalmente salió, tiró su bufanda a la basura y se fue. Clara está encerrada en su oficina. Sara, jefa de proyecto, dicen que quizás no nos paguen el viernes. ¿Es cierto? Carlos de ventas, acabo de colgar con Amazon. Retiraron la asociación. Se acabó, ¿verdad? Les respondí uno por uno. Esteban, envíame tu currículum. Estoy empezando algo nuevo. Sara, no te preocupes por la nómina. Si no pagan, tienes prioridad. También, envíame tu currículum. Carlos, sí, se acabó. Pero eres un buen vendedor. Le vendías hielo a los esquimales. Envíame tu currículum. Los estaba captando descaradamente, abiertamente. ¿Por qué no lo haría? Eran buenas personas trabajando para una mala capitana. Yo solo estaba enviando los botes salvavidas. A las 10 a.m., la noticia saltó en TechCrunch. Titular: Estrella del Norte Sistema se apaga. La disrupción del aceo lleva al colapso de la infraestructura. El artículo citaba una fuente anónima definitivamente, Gabriel, diciendo que el aceo había despedido a la dueña de los servidores sin darse cuenta de que no poseía los servidores. Internet se lo comió. Era la tormenta perfecta del Schadenfreude corporativo. Memes de Clara sacados de su página de Instagram de CEO Influencer estaban siendo subtitulados con 404 CEO no encontrada y Gaslight Gatekeep Glitch. Yo miraba desde mi oficina en casa mientras configuraba el marco para Estrella del Sur Tecnología. No fue difícil. Ya tenía el hardware, Fortaleza Digital. S.L. Tenía el capital, mis ahorros, más los acuerdos que inevitablemente llegarían. Y ahora tenía la fuente de talento. Recibí un correo electrónico del cliente más grande que Estrella del Norte tenía, una firma de logística nacional llamada Transglobal. Su director de tecnología, un tipo llamado Miguel, a quien conocía desde hacía años, me envió un mensaje directo. Asunto: ¿estás operativa, colega? Isabel, sabemos lo que pasó. Sabemos quién tiene las llaves. Si lanzas una nueva instancia bajo una nueva entidad, trasladaremos todo nuestro volumen a ti. Confiamos en la arquitecta, no en el logo. Haznos saber. Eso fue el clavo en el ataúd. Estrella del Norte no estaba perdiendo clientes ante la competencia. Los estaba perdiendo ante mí, y yo ni siquiera había impreso tarjetas de visita todavía. Le devolví la llamada a Miguel. Dame 48 horas para limpiar los servidores y reinstalarlos con una nueva clave de cifrado. Te tendré procesando para el lunes. Hecho, dijo Miguel.
Hoy entregaremos a Estrella del Norte una notificación de incumplimiento de contrato. Colgué y miré la pizarra en mi oficina. Dibujé una línea en el centro. A la izquierda, lastre heredado. A la derecha, ingresos futuros. Empecé a mover nombres de la izquierda a la derecha. La oficina en el centro probablemente estaba en caos. Me imaginé los cubículos vacíos, los teléfonos sonando en el vacío, el olor a miedo y café rancio. Clara probablemente estaba intentando presentar esto como una pausa estratégica, pero nadie se cree una pausa cuando hay dinero de por medio. El dinero necesita velocidad, el dinero necesita certeza, y yo era la certeza. Clara era el caos. La ironía era que, si solo me hubiera tratado con un mínimo de respeto. Si solo me hubiera dado un reloj de oro y un contrato de consultoría, le habría entregado las llaves. Habría entrenado a su equipo, me habría retirado a mi porche a beber té helado, pero ella tenía que ser la alfa. Tenía que marcar su territorio. Bueno, lo marcó muy bien. Lo marcó con gasolina y me entregó el fósforo. La alarma de mi entrada sonó. Alguien estaba en la puerta. Revisé la cámara de seguridad. Era un Mercedes negro, el coche de don Fernando. Se veía terrible. Llevaba una camisa de polo arrugada y parecía que no había dormido en una semana. Aunque solo habían pasado 24 horas, le di al timbre para abrir la puerta. Era la hora del acto final. Don Fernando caminó por el sendero de losas hacia mi puerta principal como un hombre yendo al cadalso. Lo recibí en el porche. No lo invité a entrar. Mi casa era mi santuario. Él ya no pertenecía allí. Isabel, carraspeó. Tenía los ojos rojos. Volé de vuelta. El charter privado me costó una fortuna. Hola, don Fernando, dije, apoyándome en el marco de la puerta. ¿Te ves cansado? ¿Cansado? Soltó una risa áspera y seca. Estoy arruinado. Las acciones cayeron un 60% esta mañana. La junta pide mi cabeza. Clara. Clara está encerrada en su oficina llorando. Hace eso cuando no se sale con la suya, noté con sequedad. Es una niña, Isabel. Tú lo sabes. Es incompetente. Lo sé ahora. Dio un paso más cerca, sus manos implorantes. Pero tú, eres familia, construimos esto. Tú y yo en el garaje. ¿Recuerdas la pizza? ¿Recuerdas los sprints de código? Lo recuerdo, dije. También recuerdo que retiraste 20 millones de euros el año pasado mientras yo recibía una placa de empleada del mes. Lo arreglaré, insistió. Vuelve. Nombra tu título, CEO. Es tuyo. Despediré a Clara. Despediré a toda la junta. Solo vuelve y enciende los servidores. Miré a este hombre. Este hombre que una vez había admirado, este hombre al que había visto como un mentor, me di cuenta de que no lo odiaba. Simplemente sentía lástima por él. Pensaba que todo podía arreglarse con un trato. No entendía que la confianza no es un recurso renovable. Una vez que se va, se va. Don Fernando, dije suavemente. No puedo volver. ¿Por qué no? ¿Orgullo? No dejes que el orgullo mate a una empresa de 1.000 millones de euros, Isabel, no es orgullo, negué con la cabeza. Es física. La estructura ha desaparecido. Los clientes se han ido. Transglobal firmó con un nuevo proveedor hace 10 minutos. Su cara se puso pálida. ¿Quién? ¿Con quién firmaron? Conmigo, dije. Estrella del Sur Tecnología. Don Fernando me miró. Su boca se abrió y luego se cerró. Parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tú empezaste una competencia. No empecé una competencia, don Fernando. Simplemente seguí haciendo mi trabajo, proporciono infraestructura a clientes que necesitan estabilidad. Estrella del Norte no podía proporcionar estabilidad, así que el mercado se corrigió a sí mismo. ¿Robaste a mis clientes?, acusó. Un destello de la antigua ira regresó. No robé nada. Me llamaron. Me llamaron porque saben que soy la dueña del motor. Saben que cuando digo disponibilidad, lo digo en serio. Saben que cuando tú dices innovación, quieres decir nepotismo. Se desplomó contra la barandilla del porche. La lucha se había agotado en él. Miró los robles en mi jardín. Nunca debí dárselo a ella, susurró. Sabía que no estaba lista, pero es mi hija. ¿Qué se suponía que debía hacer? Se suponía que debías proteger la empresa, dije. Se suponía que debías proteger a las personas que trabajaban para ti. Se suponía que debías protegerme a mí. Me miró, con lágrimas en los ojos. Lo siento, Isabel, lo sé, don Fernando. Te creo. Pero las disculpas no reinician servidores. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, sonando como un niño perdido. Ahora, me encogí de hombros. Estrella del Norte se declara en concurso de acreedores. Liquidaréis los activos, la marca, la propiedad intelectual, el mobiliario, mis abogados se pondrán en contacto con respecto a las facturas de alquiler impagas.
Seremos los primeros en la fila como acreedores. ¿Y tú? Voy a trabajar, dije. Tengo una nueva empresa que dirigir y tengo muchos currículums que revisar. Tu antiguo personal necesita trabajo. Don Fernando asintió lentamente. Entendió que se había acabado. El legado que pensaba que dejaba a su hija había desaparecido. Había cambiado un reino por una sesión de fotos familiar y ahora no tenía ninguno. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Lo vi alejarse. No me sentí triunfante. No me sentí eufórica. Me sentí limpia. Era como fregar un suelo sucio. La suciedad se había ido. La superficie estaba en bruto, pero lista para algo nuevo. Volví adentro y me serví un último whisky por los viejos tiempos y por estar obsoleta. 3 meses después, el cadáver de Estrella del Norte Sistemas sigue siendo devorado por los buitres en el concurso de acreedores. Clara fue destituida por la Junta 2 días después del colapso. Se rumorea que está de vuelta en Bali sanando su trauma y lanzando un podcast sobre entornos laborales tóxicos. La ironía es tan densa que asfixiaría a un caballo. Don Fernando sufrió un derrame cerebral menor, se está recuperando, pero está fuera del juego. Pasa sus días en el porche de su villa en Marbella, probablemente preguntándose dónde salió todo mal. Le envié una tarjeta. No la firmé. Estrella del Sur Tecnología está en auge. Operando desde un almacén reformado en el este de Madrid. Sin mesas de mármol, sin kombucha, solo filas de escritorios, servidores zumbantes y el olor a café que realmente funciona. Contraté de nuevo al 80% del equipo de ingeniería de Estrella del Norte. Esteban es mi vicepresidente de ingeniería. Sara dirige las operaciones. Ganan un 20% más que bajo Clara, y tienen participaciones reales, no opciones sobre acciones fantasma que se consolidan en una década. Compré la lista de clientes de Estrella del Norte por 4 duros durante la subasta de liquidación. Fue gratificante firmar ese cheque. Básicamente, compré el trabajo de mi vida por el precio de un Seat Ibiza de segunda mano. Ya no soy la arquitecta jefe de infraestructura. Soy la dueña, la CEO, la conserje si es necesario. Todavía conduzco mi camioneta. Todavía bebo whisky. Y todavía mantengo ese contrato original enmarcado en mi pared. Es un recordatorio. La gente como Clara cree que el poder viene de un título. Creen que viene de sentarse a la cabecera de la mesa. No entienden que el poder es fontanería. Son las cosas que no se ven. Son los cables en la pared, son las tuberías de alcantarillado. Son los servidores en la sala fría y oscura. Mientras el agua fluye y las luces se enciendan, nadie se preocupa por ti. Pero en el segundo que giras la válvula, en el segundo que desconectas, te das cuenta de quién realmente dirige el mundo. No es la gente de traje, es la gente con las llaves. Estaba sentada en mi nueva oficina escuchando el zumbido de los racks, mis racks. Cuando mi teléfono vibró, una notificación de LinkedIn: Clara Navarro ha visto tu perfil. Sonreí. No vi el suyo. La bloqueé. Luego me puse los auriculares, subí el volumen de Danny DeVito a ASMR, no juzguéis, me centra, y volví al trabajo. Me llamaron obsoleta. Yo me llamo la actualización.